Hola amigos de República Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar un vídeo que espero que sea de vuestro interés y vamos a hablar de cuáles son los países más ahorradores del mundo. ¡Tum! Para verlo voy a utilizar unas gráficas que nos da el Banco Mundial, ¿no? Lo tenéis en bancomundial.org o si buscáis en Google directamente pues y buscáis los países más ahorradores del Banco Mundial, pues os va a salir esta gráfica, ¿no? Podéis verla, ¿no? De todas maneras, os lo dejo el enlace para que para lo que podáis verlo, investigarlo y hablar de un poco de todo esto, ¿no? Bueno, sobre todo, ¿bien? ¿Qué es lo que primero destacaría, ¿no? Que es que estaríamos hablando de que el ahorro a nivel mundial estaría casi siempre en unas tasas entre el 20 y el 25%, ¿ven? Eso es lo que hay que pensar, ¿no? Y posiblemente alguno diga, 20-25%, imposible. O sea, si yo apenas ahorro en casa, ¿cómo puede ser que se llegue a ahorrar la media a nivel mundial el 20-25%? O incluso en España, que tenemos esas cifras más o menos parecido, ¿no? Y entonces lo que hay que verlo es cómo se crea este indicador, ¿no? Yo creo que esa es la variable, digamos, muy importante. ¿Por qué? Porque el ahorro a nivel de PIB también hay que considerarlo desde el punto de vista del ahorro que pueden hacer las empresas y la inversión que pueden hacer las diferentes empresas o incluso la inversión privada, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenéis que tener en cuenta. ¿Por qué lo digo eso? Porque hay gente que puede pensar que ahorro es lo que ahorro directamente todos los meses o lo que sea, o que no llego, es que no ahorro nada, no llego a fin de mes y no he ahorrado nada. Pero, por ejemplo, si aquellas personas que, por ejemplo, tienen una hipoteca, la hipoteca que esa persona tiene como dos variables. Uno, lo que pagas de intereses y otro, lo que pagas, digamos, de fijo, ¿no? Entonces, la parte de fijo que estarías pagando, ¿no? O la parte de capital, eso se considera ahorro, ¿vale? Eso es una inversión que estás haciendo en tu vivienda, porque al cabo de 30 años que tengas tu hipoteca o 20 años tendrás la vivienda, ¿no? Entonces, eso entraría dentro de la parte de ahorro, ¿no? Entonces, hay gente que me dice, no, es que yo no ahorro nada, absolutamente nada. Y le dices, vale, ¿tienes hipoteca? Sí, tengo hipoteca. ¿Y cuánto es tu parte que estás ahorrando, no? Entonces, cuando igual de esos 500 euros de hipoteca que tienes, pues te das cuenta que estás ahorrando 350 euros, pero me digas por decir, hombre, pues estoy ahorrando 4.000 euros, o sea, no está tan mal, ¿no? Bueno, para que, digamos, lo penséis que estamos hablando de datos macroeconómicos, de datos agregados, y hay que tener en cuenta también, pues más o menos las empresas y también el sector público, ¿vale? Que se me olvidaba, porque, bien, estamos hablando de países que igual estoy acostumbrado a España, que yo creo que llevamos en ahorrar dinero público, pues no lo sé, alguno me corregirá, pero 15 años o más. Pero hay países que pues consiguen ahorrar, entonces aquellos países que desde el punto de vista del sector público consiguen ahorrar, pues entraría dentro de esa variable. Y como no, entraríamos el tema también de saldo de balanza comercial, ¿no? Que esto es la diferencia entre exportaciones e importaciones que también nos implican en el punto de nivel ahorro o no ahorro. Aquellos países que exportan mucho y que importan poco, pues tendrán un saldo de balanza comercial superavitaria y eso influirá que eso se considera como, digamos, pues ahorro, ¿no? Bien, más o menos espero que lo haya explicado, ¿no? Porque se produce. Bien, los datos del Banco Mundial son datos que te permiten ordenarlo de más a menos, pero yo dentro de esos datos he quitado una serie de países pues que aunque aparezcan en el top 10 los he quitado porque por H o por B tienen los datos muy actualizados. Por ejemplo, eso aparece Libia, que Libia el último dato es 2008, pues sí, ahorrar mucho en el 2008 que anda que no ha llovido desde entonces y todo lo que ha podido pasar ahí. O países que son muy pequeños en población al final, pues por ejemplo aparece Brunei como uno de los países más ricos que más ahorra. Coño, macho, si tienes a un jeque árabe que gana un pastizal y que tiene una cantidad de dinero brutal, pues, y que ahorra mucho, pues al final desvirtúa todas las estadísticas porque al final la población de Brunei no es tanto, ¿no? Entonces lo que he buscado es pues, más o menos países con una población más o menos significativa y que tengan estadísticas pues más o menos bien dadas, ¿no? O sea que yo creo que es la parte más o menos importante. Pero bueno, llega el top 10 de los países. Entonces, en el top 10, Países Bajos, con un ahorro del 32%. Importante, es interesante. Posición 9, Tailandia, con un 32%, igual que los Países Bajos. En el número 8 tendríamos a nuestra querida Suizos,
que con un 34% son uno de los países más ahorradores. Aquí os diría que tiene un porcentaje tan elevado de ahorro, no solo por las personas, sino también porque las empresas suizas son unas de las empresas más ahorradoras a nivel mundial, ¿no? Séptimo, Irlanda. Sexto, Corea. Bien, empezamos a llegar al top 5, chicos, top 5. Quinto, Noruega, con un 36%, ¿no? Pero yo había entendido que solo ahorraban los países en nivel de desarrollo, que los países ricos no ahorraban. Noruega, Irlanda, Suiza, algo extraño. Cuarta posición, Irán. Señores, Irán es uno de los países más ahorradores, con un 38%. Sería interesante hacer, yo creo, un reportaje hablando de Irán, porque yo creo que es un gran desconocido a nivel mundial, porque parece que son gente que pasan hambre, etcétera, ¿no? Parece desde España, y no. Hay una clase media más o menos interesante y una clase rica, muy, muy rica en Irán. Pero bueno, eso sería para otra cosa, ¿no? Tercer lugar, Argelia, con un 38%. Segundo, Filipinas, con un 42% de ahorro. Y yo pensaba que los filipinos no ahorraban tanto. Pues sí, pues ahorran mucho. Y en el number one, muchos de vosotros lo intuís y algunos lo sabéis, y no es nada menos que China. China con un 46% de ahorro. Casi nada, casi la mitad de lo que se ingresa va para ahorro. Y se produce porque tanto las empresas chinas son muy ahorradoras y sobre todo el trabajador chino es tremendamente ahorrador, ¿no? Realmente es uno de lo que realmente pasa. ¿Es bueno ser ahorradores o es malo ser ahorradores, ¿no? Yo creo que esta es una de las preguntas pues, que muchos podemos pensar, ¿no? Y yo tengo mis dudas, ¿no? O sea, porque al final, si ahorras mucho, al final lo inviertes. Y si no inviertes, pues al final puedes que te quedes atrás, ¿no? También que implica que tengas países que tienen demasiado ahorro, pues que tienen un déficit de otras cosas, ¿no? Normalmente tienen un déficit en sanidad, tienen un déficit en pensiones, que por eso mucha gente pues va a decidir ahorrar para prever ese tipo, digamos, de cosas, ¿no? Entonces, que ser muy ahorrador tampoco es bueno, demasiado bueno. No ahorrar nada tampoco es bueno, porque al final estás viviendo muy, digamos, muy justo, ¿no? Y bueno, pues alguno de vosotros os preguntaréis, ¿no? ¿Y qué pasa con otros amigos que no aparecen en este top 10, pero que sí que nos interesan saber? ¿Qué pasa con Alemania? ¿Qué pasa con Francia? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Y qué pasa con España? Bien, pues os voy a responder. Alemania, un 29%. No está en el top 10, pero son bastante ahorradores. España y Francia, somos igual de ahorradores. Por mucho que pensemos de otra manera, y me ha sorprendido. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando he ido a Francia he visto unos coches que de hace 15 o 20 años, y en España, pues por donde yo vivo, pues veo coches más o menos modernos. Entonces digo, los franceses tendrían que ser mucho más ahorradores que los españoles. Pues no, tenemos el mismo 23%. No sé, extraño, pero es el mismo 23%. El Reino Unido, pues estaría con un pírrico 13%. Yo pensaba que los ingleses eran muy ahorradores, pues no es para tanto, un 13%. Y los yankees, los americanos, los norteamericanos, los que son los fucking boss del mundo, pues tienen un 19%. O sea, que tampoco es que sean tan malos, ¿no? ¿Por qué tienen un 19%? Porque realmente nos estamos encontrando que son sobre todo tiene empresas que ahorran mucho, no tanto al nivel particular como antes decía, sino que digamos pues ahorran mucho, ¿no? No quería dejar este vídeo sin comentaros un poquito cuáles son las tasas de ahorro de familias, ¿no? Porque a veces yo creo que lleva un poco de la mano, a veces no, el PIB parece que está un poco lejano y vemos a ver cómo están las familias, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, para hacer una comparación de lo que es el ahorro de las familias con el ahorro de los países, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el ahorro familiar de España, de los españoles, de las familias españolas, en los últimos 10 años ha sido una media del 9,1%, cuando estamos hablando que andábamos en un 23% en el caso del ahorro de España. Es decir, si os fijáis, se ahorra mucho desde el punto de vista de las empresas, mucho más que desde el punto de vista de las familias. Ese 9,1% que os digo,
viene mucho de lo que antes decía del tema del tema inmobiliario, del tema de los pisos, que aunque tú no ahorres el 9% de tus ingresos familiares, la parte de la hipoteca hace que esto sea importante. Es una media. También hay que deciros que en el 2018 tuvimos uno de los picos más bajos, con un 4,9%, o sea que no somos uno de los países pues más ahorradores, ni mucho menos. El país o la renta familiar donde más ahorradores, digamos, podemos hablar digamos, a nivel europeo, sería Alemania, con una media en los últimos 10 años del 16,9%. Segundo, bastantes ahorradores, Países Bajos, Eslovaquia, Francia con un 14%, ¿bien? Que si os dais cuenta, antes hablamos de que teníamos el mismo nivel de ahorro entre Francia y España, ¿no? Y a nivel de PIB, pero si os dais cuenta, a nivel familiar ahorran más las familias francesas que nosotros, ¿no? ¿Eso a qué se debe? A que posiblemente las empresas, casi seguro que las empresas francesas ahorran menos que las empresas españolas, ¿no? Nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Como no, si os ha gustado, pues darle a me gusta. Y si os gustan todo este tipo de vídeos de economía y fricadas interesantes, pues os aconsejo dos cosas. Primero, que escuchéis Economía Directa, bien, que suelo participar casi todas las semanas, y como no, suscribiros al canal de República Económica, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado. Recordaros algo importante y que tenerlo siempre claro, y es que queda un día menos para la República, ¿vale? Pese a quien pese, un día menos. Recordar, un día menos. Y bueno, hemos quitado al dictador del Valle de los Caídos, pero nadie habla de volver a la República, ¿no? Y es algo que pues, es un poquito lamentable. Esperemos que esos partidos pseudo-republicanos que tanto hablan, pues un día se dignen a pensar y que pongan claramente que la República es cada vez más necesaria y que hay que cambiar este sistema. Nada más, espero que os haya gustado. Salud y República.